belleza, como concepto tanto etéreo como personal, es más que un concepto global y debe ser tratado como tal. La medicina, la cirugía, los tratamientos más básicos deben ir de la mano con el consejo apropiado para conseguir la máxima expresión posible de la belleza, la naturalidad, armonía, frescura, juventud. En definitiva, también podemos incluir en este concepto lo que sería calidad de vida. ¿Quién no quiere o quién no desea mostrar a los demás su imagen de la mejor forma posible? Vamos a hablar en estos instantes, estamos desplazados precisamente en la clínica del doctor José María Triviño, en Cirugía Estética Barcelona. Vamos a dar consejos, doctor, vamos a comentar cuáles son las principales herramientas con las que se trabaja en la clínica, los cuidados que ofrece el doctor Triviño y evidentemente su equipo médico, para que todos sus pacientes, doctor, en definitiva, puedan aspirar a los mejores resultados, ¿verdad? ¿Cómo se consigue esto, así de entrada, como planteamiento inicial? Bueno, pues como planteamiento inicial no es a priori tan fácil Claro. como puede a priori parecer, pero bueno, al final es nuestro objetivo cada día conseguir, o por lo menos pretendemos ofrecer a nuestros pacientes la posibilidad de alcanzar esos sueños, esos objetivos. Y con esa filosofía nacimos y con esa filosofía seguimos creciendo. ¿Cómo lo conseguimos? Pues yo creo que estando al lado de los pacientes, buscando una cirugía estética, una medicina estética mucho más próxima, mucho más del tú a tú, Sí. en el que buscamos comprender exactamente qué necesidades tiene cada paciente, qué busca cada paciente de nuestros servicios y acompañarlo en todo ese camino, incluso a veces más allá de esa hipotética alta, porque creo que cada paciente al final es único y entiende la belleza y el bienestar, igual que la salud en todos los aspectos, de forma muy personal. Sí. Y por tanto hay que estar al lado, hay que estar con ellos y acompañarlos de forma individual y personal para conseguir aquello que ellos buscan, que al final es para lo que estamos. Claro, ese es el gran objetivo final. Antes de entrar un poco más a fondo, porque hoy lo que hacemos con el doctor Triviño es un poco la presentación genérica de los distintos servicios que ofrece la clínica en otros momentos. En futuras entrevistas iremos pormenorizando algunos de los tratamientos a diferentes niveles que ofrece la clínica. Pero a mí me gustaría, doctor Triviño, explicar un poco, dado que es una primera entrevista, como he dicho, de carácter global, ¿cuál es la cronología, cuál es la historia, aunque sea brevemente, de la clínica del doctor Triviño aquí en Barcelona? ¿Cómo nació este proyecto? Pues mira, nuestro proyecto nació está a puntito de cumplir los 4 añitos, nacimos a mediados del 2017. Sí. Y nacimos después de ya te diría que largo periplo o bagaje mío en la actividad privada. Yo desde que acabé mi residencia me dediqué exclusivamente a la actividad privada, cirugía plástica, estética privada, centrando fundamentalmente en un gran equipo, lo que hoy en día sigue siendo un gran equipo en Barcelona, pero al mismo tiempo desarrollaba mi actividad en paralelo con otros centros menores, con diferentes perfiles, con diferentes filosofías. Y eso lo que me permitió es ver diferentes formas de entender la misma realidad, que era la cirugía estética, la cirugía plástica, la medicina estética, pero desde diferentes prismas, tanto del profesional como del paciente, ¿no? El target de paciente que cada centro tenía. Sí. Pasado un tiempo, motivado evidentemente por inquietudes personales, por deseo de ir un poquito más allá, de seguir aprendiendo y, por qué no, también de la propia ambición personal, decidí poner en marcha un proyecto en el que sacara todo lo positivo, por decirlo de una manera así, toda aquella forma que yo creía que era la forma de realmente trabajar y entender mi trabajo, intentar abonarlo y, de alguna manera, hacer un proyecto en el que se trabajaba. Yo siempre me gusta decir que nos gusta hacer las cosas de otra manera, ¿no? La manera en que yo creo que realmente mis pacientes quieren ser tratados, una medicina mucho más próxima, mucho más recuperando esa esencia de la medicina tradicional en un mundo tan aparentemente poco tradicional como es la cirugía estética, ¿no? Claro. Buscar un poco aunar esos dos conceptos que yo creo que al final lo estamos consiguiendo. Sí, pero dicho de esta forma es muy fácil, pero llevar esto a la práctica, sobre todo, doctor Triviño, teniendo en cuenta que Barcelona es uno de los puntos de referencia, no solo a nivel español, a nivel europeo, incluso me atrevería a decir que a nivel mundial en cuanto a la cirugía plástica y estética. Quiero decir que tenemos en la ciudad grandes profesionales
y hacerse un hueco no es fácil, ¿verdad? No es nada fácil, no es nada fácil. Claro. Por descontado, la experiencia que uno atesora también te ayuda a tener un poquito de... no te digo más facilidad, porque no hay nada fácil en la vida, yo creo que no hay nada fácil, Claro. pero sí que te da un poquito más de una base un poquito más sólida. Y por descontado, lo primero es tener una experiencia, es poder acreditar a tus pacientes que tienes una experiencia detrás que te permite poner en marcha toda una realidad, porque al final cada paciente que entra por la puerta pone en marcha un sueño o un camino para alcanzar un sueño y tienes que ofrecerle garantías. Pero después, al final de todo eso, la experiencia, para bien o para mal, la tenemos muchos, ¿vale? Luego lo que hay que buscar es que ese paciente en ti encuentre algo que no encuentra en otros sitios. Claro. Lo que sería el factor diferencial. Exacto. Que puede encontrar aquí. Exacto. Que no hay en otro sitio que tenemos en Exactamente. Triviño, cirugía plástica estética. Básicamente, yo lo que ofrezco a mis pacientes es proximidad, es cercanía, es un contacto directo conmigo, en el caso de la cirugía plástica, con la doctora Archidona, con dos médicos estéticos, con Georgina Dolcet, cuando estamos hablando de nutrición y fisioterapia. No hay un intermediario. Cuando hay un problema, no contactan con una enfermera, contactan con Triviño directamente. Claro. Cuando vienen a visitarme a mí o a cualquiera de mi equipo y no hay intermediarios, no hay medias tintas. La relación es conmigo, la comunicación es perfectamente fluida, dedicamos todo el tiempo que necesitamos porque el paciente es en nuestro centro. En ese momento, ese paciente es el centro que mueve todo el resto de la estructura. Y eso al final acaba generando una sensación de confianza. El paciente se siente realmente acogido. No tenemos por desgracia, esa sensación de frialdad que a veces envuelve a nuestro gremio, ¿no? La cirugía estética al final parece una cirugía muy como muy artificial, como todo muy, ¿no? Muy pomposo, pero al final no, queremos ser una cirugía real, una medicina. Yo digo que somos la cirugía menos médica, la especialidad menos médica de todas las especialidades médicas y tenemos que conseguir no perder ese sentido de proximidad con el paciente, de atención, de contacto. Pero, doctor Triviño, de un tiempo a esta parte, el concepto de cirugía estética, incluso de cirugía plástica, ahora comentaremos las diferencias entre ambas, pero sí que es cierto que hace algún tiempo el concepto de cirugía estética estaba más centrado quizá, y permíteme la expresión, a una cierta élite a nivel ciudadano, es decir, no todo el mundo podía acceder o podía permitirse acceder a este tipo de cirugía. Usted acaba de comentar algo hace un momento que es muy importante. Usted ha dicho que muchas veces el paciente, cuando viene a Triviño, en este caso, viene a cumplir un sueño. ¿Cómo se valora ese sueño por parte del paciente y cómo lo valoran ustedes aquí en Triviño? Pues mira, para mí es la base. O sea, al final yo siempre parto de la base que todo paciente que entra por la puerta, para cualquiera de los miembros de nuestro equipo, viene a cumplir un sueño que será mayor o menor. Al final esto... Claro, pero es el suyo. Es el suyo, exacto. Es el suyo y por tanto hay que darle la importancia que merece. Y efectivamente para mí es súper importante, es básico accesibilizar todos esos tratamientos. Y accesibilizar el tratamiento de calidad. Por desgracia y cada vez más nos estamos encontrando con que los sueños son accesibles, pero la capacidad o las capacidades que tiene aquel que te va a llevar al sueño no están tan en la línea de lo que el paciente pueda considerar. Y por desgracia hay que garantizar, hay que dar una experiencia, hay que ser capaz de manejar la realidad de cada paciente. Claro. Y eso por resultado tiene un precio, no nos vamos a engañar. Lógicamente. La experiencia hay que pagarla, pero también es verdad que hay que saber valorar en qué momento esa experiencia deja de ser accesible si la queremos. Aquí hay, doctor Triviño, dos factores, como usted acaba de comentar. Primero, que cuando acudimos a que se cumpla nuestro sueño, en este caso, la persona, el profesional que va a hacer posible, que va a hacer realidad ese sueño, usted lo acaba de apuntar, esté capacitado para hacerlo y luego que nosotros podamos tener acceso al coste que tiene ese sueño. Entonces, yo le preguntaría, evidentemente, cada paciente es diferente, cada persona tiene sus necesidades, sus sueños que cumplir. Actualmente, hoy en día, ¿la cirugía estética es accesible a todo el mundo? Yo te diría que, por desgracia, a todo el mundo no.
porque al final matizaría la cirugía estética de calidad, o por lo menos que cumpla los mínimos de calidad que yo considero que tiene que cumplir cualquier procedimiento quirúrgico, estético o no estético. Por desgracia todavía no, porque hay unos costes que están ahí. La cirugía en una clínica con cara y ojos tiene un coste, el personal sanitario tiene un coste, los medios que utilizamos tienen un coste y al final hay unos mínimos por debajo de los cuales no es razonable bajar. Pero sí te podría decir que es accesible a la gran mayoría de la población. Hay muchas opciones, hay muchas formas. Evidentemente, por nuestro lado, bajar un poquito las pretensiones para que el precio final del producto sea algo más razonable y más accesible. Y por otro lado, facilitar al máximo. Que no sea un precio excluyente, de alguna forma. Exactamente. Ahí estaría la cuestión, ¿no? Y luego, dado ese precio no excluyente, intentamos que sea más accesible en base a facilitar. Financiamos, buscamos recursos para que el paciente tenga capacidad de llegar a eso sin tener que renunciar a lo que es fundamental, que es la calidad en la atención, en el servicio y en los medios que se utilizan. Claro. Doctor Triviño, antes comentábamos que existe una diferenciación tanto de concepto como en la práctica respecto a lo que se entiende por cirugía plástica y cirugía estética. Yo creo que ahora es un buen momento para que el doctor aclare el concepto. Clarifique al máximo ese diferencial entre ambos conceptos. Vale. A ver, de hecho, es importante destacar que nuestra especialidad en realidad es cirugía plástica, estética y reparadora. Incluimos una tercera variable que todavía es más complicada de entender. Pero es verdad que en la práctica privada la reconstructiva o la reparadora queda un poquito más, por cuestión de recursos, queda un poquito más, es minoritaria. Evidentemente la Seguridad Social en esto tiene mucha más capacidad y lógicamente tiene que ser así. Pero por diferenciar plástica y estética, digamos que el procedimiento médico estético o quirúrgico estético lo que busca es, en concepto genérico, mejorar. Tenemos que mejorar a ese paciente que está bien, que no tiene ningún problema, por decirlo de alguna manera, no tiene ninguna patología, no tiene ninguna deformidad, es simplemente mejorarlo. Entonces, doctor, en principio, el paciente que acude, en este caso a Triviño, para solicitar una intervención de cirugía estética, en principio, ese paciente no tiene por qué tener ningún problema de salud. Exacto, es un paciente sano, es un paciente que no tiene ningún problema. Viene simplemente con su voluntad de mejorar su aspecto físico en algún concepto. Por contra, cuando hablamos de plástica, es cuando ese paciente, no siendo un problema de salud grave, por decirlo de una manera, sí que hay algún elemento que es susceptible de ser reparado. O es una asimetría, o es una secuelas de un embarazo y tenemos el abdomen castigado, o hemos tenido una pérdida de peso. Es decir, hay un problema más o menos importante, pero que sí que es constatable como problema sanitario, por decirlo de alguna manera. Bien, doctor, una vez hecha esta clarificación, me gustaría entrar un poco más en detalle respecto a los servicios, tanto en cirugía plástica como estética, incluso reparadora, si usted considera interesante comentarlo, que ofrece la clínica. Porque yo creo que usted es especialista en lo que es cirugía mamaria, ¿verdad? Sí. Básicamente, sin excluir lo demás. Otras especialidades, pero es así, ¿verdad? Sí, mira, yo tengo una filosofía muy clara, he tenido siempre, y es que uno no puede ser bueno en todo, ¿vale? Y menos hoy en día que tendemos a subespecializarnos. Al final, aunque simplemente sea por repetición, uno va mejorando en aquello en que repite con más frecuencia y se va quedando un poquito más del colado sin dejar de ser bueno, pero evidentemente lo que repites menos, pues tienes menos tendencia. Es absolutamente lógico. Entonces, yo por mi trayectoria profesional me he dedicado siempre de forma mucho más intensa a la mama, me apasiona la cirugía mamaria, además me gusta la cirugía mama compleja, bueno, un poquito no el aumento para entendernos básicos, sino la cirugía mamaria que va un poquito más allá, pero no dejamos de lado ninguno de los aspectos que en términos globales abarcan nuestra especialidad. Cirugía mamaria, cirugía corporal en todos los ámbitos, cirugía facial, también cirugía de género, que es otro gran sector en el que ahora mismo estamos apoyando mucho, estamos apostando mucho. Sí, yo creo que es un tema que quizá en otro momento podemos abordarlo más en profundidad. Trabajar con más profundidad. Así como ya podemos avanzar, que dedicaremos una entrevista, doctor, a hablar exclusivamente de las técnicas actuales más avanzadas que usted aplica aquí en la clínica de doctor Triviño en cirugía mamaria, que esto es indispensable. Por descontado. Porque, como he dicho, el doctor Triviño es una auténtica autoridad en este sentido. Usted comentaba ahora algunos de
de los otros servicios que ofrece la clínica, cirugía corporal, cirugía facial, cirugía íntima. Sí. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Cuál es el límite de la cirugía estética? Porque cada vez, usted lo comentaba ahora, hay más, digamos que, subespecialización, no solamente a nivel profesional, sino en cuanto a técnicas quirúrgicas o técnicas de cirugía tanto estética como plástica. ¿Cuál cree usted que va a ser el límite? Si es que existe algún límite. Yo creo que siempre me gusta pensar que el límite en realidad no existe, ¿no? El límite lo vamos marcando nosotros, pero es verdad que estamos trabajando con cuerpos, con personas, y al final la anatomía, la fisiología y la propia individualidad de cada paciente nos marca los límites. Pero es cierto que no debemos nunca perder la realidad del paciente que tenemos delante. Soy plenamente consciente de que no podemos engañar al paciente, es decir, no se le puede a un paciente ofrecer resultados a los que no va a ser capaz de llegar, y con eso también hay que ser muy claro. Un paciente concreto vamos a poder llegar aquí, en otro paciente vamos a poder llegar allá, y el paciente debe tenerlo muy claro. Dentro de los marcos de un resultado estético, coherente, armónico, yo creo que hoy en día se puede prácticamente cumplir con las expectativas de cualquier paciente. Hablar de hasta dónde se puede llegar es complicado, Yo no sé hasta qué punto usted se habrá encontrado en alguna situación como esta. Usted sabe muy bien, doctor Triviño, que hay algunos programas en televisión dedicados al tema precisamente de la cirugía estética, donde el paciente acude al famoso cirujano X y le pide cosas imposibles, incluso le pide resultados, yo diría, por decirlo de forma suave, incluso antiestéticos, ¿verdad? Totalmente. El límite, en este caso concreto, insisto, no sé si usted habrá tenido alguna anécdota similar, lo pone el profesional frente al paciente que le dice, oiga, doctor, yo quiero esto, pero usted dice, perdone, pero hasta aquí no podemos llegar, ¿no? Totalmente. Es así. Yo creo que hay que tener muy claro hasta dónde uno como profesional está dispuesto a llegar, ya no en términos de lo que se puede hacer o no, sino lo que estéticamente y en términos de salud para el paciente es razonable conseguir. Por descontado, nos hemos encontrado, yo creo que todos en mi profesión, con pacientes que piden poco menos que imposibles y poco menos que cuestiones que son simplemente antiestéticas, como tú bien apuntas. Es decir, al final, quiero la nariz de fulano o quiero el pecho de tal tamaño. No, perdona. Esto, lo que es imagen a la carta. Exacto. Donde el paciente le trae la fotografía de su actor o su actriz preferida y le dice, doctor, quiero esta imagen. Exacto, esto pasa. Claro. Esto pasa y hay que saber decir qué se puede conseguir y qué no. En todo caso, doctor Triviño, podemos concluir, pregunto, que el límite de la cirugía estética acaba o finaliza cuando esta acción afecta a la salud o puede afectar la salud de las personas. Totalmente. Eso está clarísimo. A la salud no hay nada que deba poner en riesgo la salud de nadie, es indiscutible. Y luego, en segundo lugar, la estética. Yo siempre digo que a mí no me gusta que mi firma vaya en cualquier resultado. No. No, porque, doctor Triviño, luego ocurre que a veces, que también le habrá ocurrido a usted aquí en la clínica, recibe pacientes que vienen de otras intervenciones anteriores para que usted les solvente el problema. El resultado final totalmente inaceptable, ¿no? Totalmente. Yo, de hecho, como te comentaba antes, me gusta mucho la cirugía mamaria compleja y eso implica lo que nosotros llamamos la cirugía secundaria, es decir, aquellos pacientes que con malos resultados buscan soluciones. Y a veces eso, perdón, a veces es un reto, ¿verdad? Es totalmente un reto. De hecho, es parte de lo que, ¿no?, del aliciente que tenemos, porque al final, evidentemente, reparar un mal resultado en términos estéticos y, ojo, en términos de expectativa, porque a veces el problema del resultado no es malo. Lo que es malo es la expectativa que se le había planteado al paciente como posible versus el resultado obtenido. Ahí es un gran problema, porque el resultado no está mal. Lo que está mal es lo que el paciente creía que podía llegar. Entonces, hacerle ver al paciente que el problema es que esto era el error, no el resultado obtenido, a veces es casi más complicado que meter al paciente en quirófano. Claro. Por tanto, yo creo, doctor, que es básico, es muy importante, además, técnicamente, a posteriori de la intervención en sí, del resultado post-quirófano, que usted le explique al paciente con la máxima credibilidad posible cuáles son las expectativas reales de esa intervención. Totalmente. Que el paciente no salga con una idea equivocada
que luego va a ser totalmente nefasto para él. Exacto. Bueno, y para nosotros, claro, al final es, y como consecuencia, esto es recíproco. Claro. Totalmente. Me gustaría comentarle otra cuestión más también relacionada con un poco lo que intentamos es deshacer, digamos, falsas creencias o mitos, ¿no?, que de alguna forma durante un tiempo han surgido en relación, sobre todo, a la cirugía plástica. Y es un tema que fue en su momento controvertido, que yo aprovecho ahora, doctor Triviño, para que usted lo comente. Sí. Desconozco actualmente cómo está planteado. Es el tema del intrusismo profesional. ¿Esto sigue afectando a día de hoy a la cirugía estética o incluso plástica? Sigue afectando. Al final, es verdad que nos movemos en un mundo en el que cirugías aparentemente fáciles, muy demandadas, no nos engañemos, tienen una rentabilidad, bueno, apetecible, por decirlo suavemente. Y esto facilita que profesionales médicos con su acreditación en su especialidad concreta, pues tiendan a bueno, tocar un poquito aquellos palos en los que, bueno, creo que me siento cómodo. Por desgracia sigue siendo un problema. Cada vez es cierto que menos, puesto que los propios pacientes ya van buscando ciertas... Y cada vez están mejor informados, lo cual es positivo, ¿no? Exacto, no es fundamental. O sea, la información del paciente es la clave de las buenas decisiones, tanto a nivel del profesional como a nivel de la propia decisión quirúrgica que acabas tomando. Doctor Triviño, entonces, llegados a este punto, ¿qué debería, en relación a la información del paciente, antes de someterse a una intervención, qué requisitos debería el paciente exigir al profesional que va a someterle a una intervención, en este caso, ya sea cirugía plástica o estética? ¿Qué requisitos debe reunir ese profesional? Básicamente, de entrada, tener la especialidad, habiendo seguido los regímenes actualmente, los legales. En España, para tener la especialidad en cirugía plástica y estética, tienes que haber hecho la formación de residente, no hay más alternativas. Bien. Y, por tanto, esto tienes que certificarlo. Y además, se puede. Es tan sencillo como contactar con el Colegio de Médicos y certificar que fulano de tal, con número de colegiado tal, está especializado en tal especialidad. Primer requisito. Esto es el primer requisito. Esto es fundamental. ¿Alguno más? Segundo requisito. Subsanado esta cuestión, tenemos claro que por lo menos el profesional sabe cuanto menos de lo que está hablando y se está moviendo en términos. A partir de aquí, yo creo que es muy importante que el profesional, cuando interactúa o habla, contacta con el paciente, sea capaz de transmitir claramente qué va a hacer, por qué lo va a hacer y al mismo tiempo el paciente sea capaz de entenderlo perfectamente. Claro. Porque paciente que no entiende lo que le van a hacer, difícilmente va a poder tomar una decisión coherente. Se va a mover más por lo que me han dicho, lo que dice Internet, lo que tal, que por lo que ese profesional le ha podido trasladar. Pero a la vez, si el profesional no es capaz de hacerte entender a ti como paciente qué es lo que va a hacer y por qué te lo va a hacer, es porque en algo... Claro. Por tanto, tiene que ser una comunicación bidireccional. Absoluta. Yo creo que eso es básico. Y luego, evidentemente, pues está esa cuestión de una acreditada experiencia, también es contrastable. Es decir, podemos saber no solo si el cirujano es especialista, sino qué experiencia tiene. Claro. Lógicamente, eso no quiere decir que todo el mundo tenga que tener 15 años de experiencia para poder operar. No. Pero sí que es verdad que es evidente que la experiencia te da un bagaje y el bagaje te permite gestionar con mucha mayor capacidad ciertas situaciones. Y eso también el paciente tiene que tenerlo en cuenta. Un par de cuestiones más, doctor, permítame. A modo de información, aquí en la clínica del doctor Triviño, usted atiende diferentes especialidades. Hemos hablado de cirugía plástica, estética, incluso reparadora, pero usted ha mencionado también la medicina estética. ¿Sí? Sería importante explicar un poco... Diferenciar. Claro, porque algunas personas pueden confundir medicina estética con cirugía estética y tampoco es eso. No ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Son un poco dos caras de la misma moneda, por decirlo de una manera. Evidentemente, la diferenciación de entrada es clara. La cirugía estética implica que va a haber una intervención quirúrgica, está claro. Medicina estética es todo aquel procedimiento no quirúrgico que se realiza sobre un paciente, evidentemente, con finalidad estética. Allí entramos desde la toxina botulínica, rellenos de ácido hialurónicos, actualmente los hilos están muy en boga también. Es decir, todo aquel tratamiento no quirúrgico que busca mejora estética de la Esta es la gran diferencia. Es la gran diferencia. La gran diferencia. Aunque la medicina estética, que también hablaremos en su momento, doctor, ofrece un abanico de posibilidades amplísimo, ¿verdad? Amplísimo, tremendo, y de hecho lo bonito es que vayan de la mano. Es decir, hay
momentos en los que la cirugía es necesaria, porque la medicina no llega. Y ojo, hay momentos donde la medicina nos puede dar recursos y soluciones probablemente, no te diré ni mejores ni peores, distintos, con un índice de agresión mucho menor y con una igual índice de satisfacción. Pues también es cuestión importante valorarlo. Y muchas veces se conjugan y colaboran, ¿no? Haces una cirugía palpebral y un tratamiento con hialurónico o un poquito de toxina botulínica. Es decir, no necesariamente tienen que complementar para obtener el mejor resultado posible. Doctor, en esta primera entrevista en la que hemos abordado temas genéricos y hemos también mencionado algunas de las especialidades que abordaremos más adelante de forma monográfica, me gustaría concluir pidiéndole que nos explique un poco, a partir de ahora, expectativas de futuro de la clínica. ¿Hacia dónde cree usted que va a dirigir sus esfuerzos? ¿En qué dirección, en qué camino? ¿Hacia dónde vamos, doctor? Pues mira, en ese sentido, en términos generales, te diría que el futuro de la clínica es pues seguir creciendo y seguir creciendo en calidad hacia el paciente, buscando en esa misma línea que te comentaba antes de que creo fervientemente de que uno no lo puede hacer bien todo, o no lo puede hacer bien, sí, lo que no lo puedo hacer es, no puedo ser el mejor en todo. Claro. Bueno, hay una excepción. Quizá Messi. Pues es posible. Es bueno en todo. Quiero creer que por lo menos en algo debe fallar. Pero, sí, pero todavía no se le ha visto. No lo sabemos. Pero al final, mi filosofía, o basándome en esa precisa filosofía, mi objetivo, mi futuro con la clínica sería el ir incorporando diferentes profesionales que se dediquen de forma muy específica a esas diferentes áreas que hemos hablado, de tal forma que aumentamos el rango de calidad que podemos ofrecer a nuestros pacientes. Ese sería un poco en términos genéricos. Sí. A día de hoy, muy focalizados, nuestro proyecto más inmediato es un proyecto cooperativo con la clínica Mi Tres Torres, con la clínica con la que trabajamos, y va muy orientado a ese punto que hemos dejado así un poquito de lado, que es el tema de la cirugía de género, porque tenemos propósito firme de poner en marcha una unidad integral del tratamiento del paciente transgénero, que sería concretamente a nivel de clínicas privadas, sería la primera o la única unidad que habría a nivel nacional. Este es nuestro proyecto más inmediato. Es un gran proyecto. Es un gran proyecto, estamos muy ilusionados, es un equipo muy cooperativo, colaboramos con otorrinos, con maxilofaciales, con los endocrinos, evidentemente, ginecólogos, es decir, todo el equipo, psicólogos, psiquiatras. Claro. Un equipo multidisciplinar. Que pregunto, doctor, ¿tiene usted más o menos una fecha aproximada para que se ponga en marcha esta unidad o quizá es un poco prematuro? A ver, estamos trabajando en ello porque al final, por desgracia, la situación que estamos viviendo nos genera ralentizaciones en los tiempos. Al final, ni las reuniones son tan fáciles como hace un año. Sí, sin duda. Y por desgracia, pues va habiendo ciertas necesidades que van por delante de la situación. Pero nosotros nos gustaría poder poner en marcha la unidad antes del verano. Quizás estoy siendo un poco aventurado, pero bueno, es otro reto. Es otro reto. Final, usted es un hombre de retos, si han visto. Sí, la verdad es que no necesitas un poco de aliciente en la vida y si no te marcas hitos altos, te quedas un poquito ahí en el... Correcto. Doctor, vamos a concluir aquí y le voy a pedir una última intervención. De manera muy resumida, porque vamos a ir abordando, como he dicho antes, diferentes temáticas más a fondo. ¿Usted qué le pediría a aquella persona que nos va a ver luego, que va a ver esta entrevista, que va a visualizar su intervención y que está pensando en acudir, en este caso, a Cirugía Estética Barcelona para someterse a determinada intervención, ya sea de cirugía estética o plástica? ¿Con qué actitud le pediría a usted que esta persona viniera aquí a la clínica? Pues mira, desde luego que venga. Eso, si lo está pensando, que venga. Sí, eso es lo primero. Pero una vez esté aquí y usted acceda a esa persona a su despacho, ¿qué le pide a esa persona? ¿Qué actitud quiere usted que esa persona tenga cuando se siente frente a usted? Lo primero que me gusta con mis pacientes cuando vienen por primera vez, lo primero que les pregunto es que me expliquen cómo se ven ellos. Y eso parece una tontería, pero muchas veces el paciente no ha hecho ese ejercicio de analizar en profundidad cómo te ves. Cómo te ves la nariz, cómo te ves el pecho, cómo te ves... y luego venir con ideas frescas en el sentido de ser receptivo a lo que yo les voy a explicar. Porque es verdad que yo dedico mucho tiempo a mis pacientes, pero porque quiero que realmente entiendan lo que vamos a hacer.
y me gusta que el paciente participe, pregunte, es decir, que no se calle nada, que todas esas dudas, todas esas... Oye, he oído este rumor, ¿eh? Sí. No, todo eso... Vienen, si, Claro. si venimos a hablar, no Claro. es un monólogo esto, no vengo claro. a hablar yo solo. De tú a tú. Exacto, De o sea, tú a tú. no pasa nada por... Con el doctor Triviño. Exactamente, o con cualquiera de mis profesionales Claro, y mis colaboradores, pero al final que el paciente venga con ganas de participar de esto, porque el paciente es uno más del equipo. Doctor, pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias. En unos días abordamos, si le parece, más a fondo, de manera temática, el tema de la cirugía mamaria, que ahí tiene usted mucho que explicar y mucho que decir. Nada, muchas gracias a ti Gracias, por doctor. estos minutos y encantado.